Amigas y amigos, la burguesía que inicialmente con mucho gusto dio su apoyo, su dinero, para que se acabara con aquellas fuerzas que lo limitaban del mundo feudal, o sea, los señores de horca y cuchillo y la iglesia, pues vio cómo se logró acabar con ambas y los señores feudales pasaron de ser todopoderosos en su mundo burnum a ser simples cortesanos. Antes, en la época feudal, ser marqués, ser conde, ser duque, significaba un poder real sobre un territorio. En cambio, cuando se les reunió en el Palacio de Versalles, por ejemplo, ser duque, ser marqués, pues simplemente era mover el abanico y hacerle caravanas al rey Luis. Esto, desde luego, empezó a molestar a la burguesía, porque veía que tanto la iglesia como los señores feudales que habían perdido el poder político, pero que mantenían la propiedad sobre sus tierras, y la propia iglesia, que era propietaria de una gran cantidad de tierras, vivían ociosamente, ricamente, opulentamente, mientras que la burguesía empezaba a tener lujos, a tener una buena vida, pero resultado de su esfuerzo, de su trabajo. Y claro, había una gran clase que eran los que sostenían ambos, a la burguesía y a estas clases que estaban ligadas al poder del rey. Y sobre todo, pues los burgueses se dieron cuenta que esto implicaba que tenían que pagar ellos altos impuestos, y que en cambio ni la iglesia ni los señores feudales, ahora convertidos en cortesanos, se les molestaba con el pago de los impuestos. Esto fue provocando situaciones de molestia, por un lado, y por otro lado, se empieza a dar una situación en la que la simple construcción del Palacio de Versalles, con sus lujos, los excesos que se daban ahí, pues eran verdaderamente insultantes en la gran desigualdad que se vivía en esa época, en la Francia de los Luises. Resulta que los señores que estaban ligados al poder, los nobles, pues tenían mucho tiempo libre, no tenían que trabajar. Y hubo algunos que esa ociosidad no la dedicaron solo a las bebidas, a las drogas que eran muy de moda, a la promiscuidad sexual y a todo ese tipo de cosas, sino le empezaron a desarrollar para un lado cultural e intelectual. Surge así lo que se conoce como el despotismo ilustrado. Este despotismo ilustrado implica que dentro de la propia burguesía había quienes empezaron a dedicarse al estudio, al conocimiento, incluso a la crítica social. Es curioso que las primeras críticas sociales van a surgir dentro del ámbito del propio Palacio de Versalles. Ahí personajes como los grandes autores de la enciclopedia, Diderot y d'Alembert, empezaron a hacer cuestionamientos sociales, y en ese medio, ligado a ese poder de los reyes y de los nobles, van a surgir tres personajes, uno noble, los otros no, pero ligados de alguna manera a este grupo de nobles, que fueron el doctor Quesnay o Quesnay, desde luego Montesquieu, y finalmente el gran Juan Jacobo Rousseau, de los que hablaremos en esta participación, y sobre todo veremos la influencia que tuvo sus ideas en la Revolución Francesa, la más importante y trascendente, la que divide incluso el fin de lo que se llama la Edad Moderna y el inicio de lo que se llama la Edad Contemporánea. Vamos
a analizarlo. Dos. Desde luego, tres personajes son múltiples, desde luego estamos quitando a personajes de la altura de Voltaire y muchos más, pero para centrarnos por razones de tiempo en esta cápsula, en tres de los que más influyeron en ciencias sociales, sobre todo en la economía y la ciencia política, nos referimos a el doctor Quesnay, Quesnay, si lo pronunciamos en francés, Montesquieu, Rousseau, que tienen un papel fundamental en la Revolución Francesa. Empecemos con señalar que estos personajes son parte de lo que se denomina el despotismo ilustrado. O sea, se trataba de un poder tiránico absoluto, pero de repente como que al rey en su ociosidad le da por la cultura, por sentirse intelectual, por sentirse sabio, sobre todo porque viene una reacción en contra de la iglesia. Antes simple y sencillamente se decía, pues hay que obedecer lo que está en los evangelios, etc. Y va surgiendo pues toda una concepción distinta que empieza con una crítica a las ideas religiosas y empieza a haber concepciones agnósticas de los que dudan de la existencia de Dios, deístas que tienen ciertas ideas de la existencia de un Dios distinto, incluso ya de lo que consideramos el ateísmo, o sea, quienes de plano no creen en Dios. La religión sí seguía siendo el gran instrumento de control del pueblo, pero en la corte pues se burlaban de ello hasta muchas veces los grandes jerarcas de la propia iglesia. Bueno, este despotismo ilustrado es ese régimen que se va a caracterizar por la idea de que el pueblo pues es ajeno, todo se hace con ese pretexto, pero no para él, y surge con todas estas ideas de la ilustración, o sea, personas que leían, personas que oían música, personas que se cultivaban, que desarrollaban su intelectualidad e incluso pues el ejercicio de carreras. El doctor Quesnay es principalmente, y esto hay que señalarlo, médico. Es curioso que los grandes padres del liberalismo fueran doctores, médicos. Ya vimos que Locke, su carrera era la de medicina. En el caso de Quesnay, también era un médico, y era un médico ilustre, un magnífico médico. Él había nacido cerca de Versalles, y era tal su fama o su importancia como médico, que fue llamado al Palacio de Versalles para hacerse cargo de la atención médica personalizada de alguien muy importante dentro de la corte. Claro, en esa corte se permitían todo tipo de excesos. El rey, Luis XIV, pues tenía la posibilidad de tener su palacio, donde estaba con su esposa legítima, pero aparte, pasando el jardín, pues tendría su casa chica, donde estaba su amante. La amante era nada menos que la famosa Madame Pompadour. Una de las cosas que a los nobles de la época, que les molestaba tener que hacerle caravanas y de alguna manera pues ser dependientes total y absolutamente del rey, como una especie de venganza o de quererse igualar con el rey, pues era también tener la posibilidad de estar en la misma cama en la que estaba el rey. Y como doña Madame Pompadour era, digamos, de costumbres fáciles, pues aceptaba que muchos hombres de la corte estuvieran en su lecho. Entonces, pues el mantener la salud de esta mujer, pues era muy importante, porque si se enfermaba de una enfermedad, por ejemplo, venérea, pues lógicamente se iba a enfermar desde el rey y prácticamente la mayor parte de los nobles varones de la corte. Entonces era muy importante el médico de la señora Pompadour, que también se señala que también se metió con la señora Pompadour, que fue el doctor Quesnay.
Esto le dio fama, celebridad, y se le invitó a participar precisamente en uno de los artículos de la enciclopedia. Pensaban Diderot, D'Alembert, que lo invitaron, que él iba a hablar pues de su especialidad, la medicina. Pero no, él se dedicó a hablar de los granos, un tema que tenía que ver fundamentalmente con la agricultura, y hablando de las bondades y de la importancia de la producción agrícola. Esto provocó pues un gran número de opiniones a favor y en contra. Había un personaje importante, el Marqués de Mirabeau, padre, por cierto, de unos personajes de la Revolución Francesa, también el Marqués de Mirabeau, pero en este caso estamos hablando del padre, no del hijo. Este Marqués de Mirabeau fue a buscar a Quesnay y decirle: oiga, usted está muy mal en sus ideas. Y resulta que llegó a discutir, a pelearse, pero como debe ser una discusión, no es válida una discusión en la que yo llego con mis ideas y a fuerza quiero salir con mis mismas ideas. No, él, como hombre inteligente, llega con sus ideas a contrastarlas con las de Quesnay, y al final es convencido y se convierte en el primer alumno, en el primer seguidor de Quesnay, al grado tal que fue el que lo llamó el Sócrates de Europa, el Confucio de Francia, etcétera, etcétera. Y de esta manera, Quesnay se le considera el primer gran fundador de una escuela económica, que es la fisiocracia. Para que haya una escuela tiene que haber maestro, tiene que haber alumnos. Dentro de los alumnos pues estuvieron el propio Mirabeau, Mercier de la Rivière, incluso más lejanamente Turgot, que va a tener un papel muy importante para haber impedido en su momento la Revolución Francesa. Bueno, él es importante con esta idea fisiocracia, que esta idea en la que participa Dupont de Nemours, después que vaya la Dupont en América. La idea fisiocracia significaría etimológicamente gobierno de la naturaleza. ¿Cuál es la idea esencial? La idea esencial es que hay leyes de la naturaleza que tienen que respetarse en forma absoluta. Esas leyes de la naturaleza señalan qué es lo mejor desde el punto de vista social y económico. O sea, en el fondo está haciendo una crítica a las leyes absolutistas, porque ya no debe ser el Estado, sino el Estado debe dejar hacer, dejar pasar. El Estado debe dejar que fluyan las leyes de la naturaleza. Desde luego él estaba sujeto a pues la importancia que tenía el respeto al rey. Entonces él solucionaba ese conflicto entre sus ideas, que había que respetar las leyes de la naturaleza, pero que al mismo tiempo el rey tenía que ser el que manejara absolutamente todo, poniendo el ejemplo de una orquesta sinfónica, donde pues hay alguien que no toca ningún instrumento, que llega con una batuta, pero todos los instrumentos tienen que sujetarse a él. Y claro, él no puede mover la batuta como le venga en gana, tiene que sujetarse a las leyes de la armonía, tiene que sujetarse a la partitura. O sea, es un despotismo, pero de alguna manera sujeto a leyes naturales. Dentro de esas leyes naturales, él demuestra la existencia, es el primero que habla de lo que después Marx llamaría la plusvalía, que él lo llama el producto neto. Esto es que con un gasto de producción en ciertos instrumentos de producción, en la semilla, en el pago del trabajo, los salarios, etc., al final se produce más. Esto es, con un gasto, por ejemplo, con el ejemplo de 3 millones de francos, se producen 5 millones. Esto es, hay 2 millones de producto neto. Ese producto neto, esa plusvalía, para Quesnay, lo producía únicamente la agricultura. Él se iba pues en lo más elemental, lo que todo el mundo ve. Ponemos una semilla
y sale un árbol, sale una mazorca, etcétera, que reproduce a esa semilla. Pues por eso creía que únicamente las clases productivas eran las que tenían que estar ligadas a la propia agricultura. Entonces, él establece, y esa es, digamos, la gran creación de la fisiocracia, en lo que se llama el cuadro económico, el tableau económico, la existencia de tres clases sociales. Por un lado están los productores agrícolas, las clases productivas, que son los que trabajan la tierra, desde luego la burguesía, que más que nada la que arrendaba las tierras y las que las ponía a producir, claro, los trabajadores agrícolas. Luego los propietarios territoriales, que eran la iglesia y los nobles, y finalmente lo que él llamaba clases estériles, que serían los industriales, los artesanos, etcétera, que trabajaban, transformaban, pero no crean producto neto. Y hace una serie de relaciones entre estas clases, cómo se envía el dinero, cómo se envían las mercancías, y cuál es la importancia de esto que lo hace especialmente importante. Primero, que se va a centrar él ya en la producción. A diferencia de las concepciones mercantilistas que creían que la riqueza provenía del comercio, la riqueza de Inglaterra por el comercio exterior, decía Thomas More, no. Para Quesnay, la riqueza viene de la producción en la agricultura, o sea, se centra en la producción. Pero lo más importante es que es el primero que establece un modelo económico. Esto es el empleo del método de la abstracción para explicar, o sea, dado que en economía son múltiples las cosas, es muy difícil entender las cosas, el empleo de un modelo simple, de algo que nos haga más sencillo la comprensión, es fundamental. Y ese es precisamente lo que genera el pensamiento de Quesnay. El cuadro económico es el primer gran modelo, el primer gran ejemplo de abstracción. En ese se ve que al final quienes se quedan con el producto neto son los propietarios territoriales. Él es defensor de la propiedad privada, porque dice que los propietarios hicieron los anticipos iniciales, respeta la propiedad privada, pero establece una cosa interesante. Dice, como las clases productivas son muy útiles y las clases industriales pues producen sin agregar, los únicos que deben pagar impuestos son los nobles, son los propietarios territoriales. O sea, él quería que se suprimieran todos los demás impuestos y dejar únicamente lo que ahora llamamos impuesto predial. Idea que la quiso llevar a la práctica, pero que tenía la resistencia de que precisamente los nobles eran los propietarios territoriales y por eso no se pudo llevar a la práctica por Turgot, y eso fue uno de los fenómenos que ocasionó la Revolución Francesa. Y también, desde luego, a él le corresponde la idea de que precisamente el Estado no debe de intervenir en la economía. O sea, la idea del dejar hacer, dejar pasar. Una anécdota que manifiesta esta idea es de que uno de los fisiócratas, Mercier de la Rivière, va a ver a la gran zarina Catalina II, y Catalina le pregunta cuáles son las mejores formas de gobierno, las mejores leyes que puedo dar, y dice, lo mejor que puede hacer es ninguna. Entre menos se meta usted, entre menos reglamente, esto va a hacer que funcione mejor. Estas ideas, desde luego, tuvieron una gran repercusión. Entonces, estas ideas que están en la fisiocracia es la idea de que la riqueza está en la tierra y, desde luego, su idea que tiene que ver con que no es buena la intervención del Estado en la economía, y ahí es donde nace esa idea, esta frase, que tiene sus antecedentes en un grito que le hicieron, desde luego, a Colbert, déjenos hacer, pero que se convirtió en el lema de la fisiocracia y después del liberalismo, dejar hacer,
dejar pasar. O sea, esas leyes naturales aseguraban que habría un buen funcionamiento de la economía sin ninguna intervención en la economía del gobierno. El segundo autor, sí, sí es un noble. Este era un varón muy importante, el varón de Montesquieu, un hombre que va a establecer las bases fundamentales de uno de los principios básicos del liberalismo, que es la división de poderes. Él empieza con sus ideas, pese a que es un noble, pese a que es un hombre de alguna manera muy beneficiado por el sistema de nobles, el sistema absolutista, pues él considera que no es conveniente que no se le pongan límites al poder, que para evitar ese abuso del poder es necesario que el poder tenga límite. Entonces, él va a considerar que en el Estado existen tres clases de poderes: el legislativo o la potestad legislativa. Para esto, él lo que hace en su obra, que es el espíritu, es encontrar precisamente el ánimo, el espíritu de las leyes, y encuentra el gran modelo en Inglaterra. En Inglaterra ya había triunfado una revolución burguesa, ya el poder no estaba en un gobierno absoluto de un rey, sino estaba en el parlamento. Entonces, ya el parlamento se veía como un contrapeso. Y esto le llama mucho la atención a Montesquieu. Por eso habla de que debe haber un poder legislativo, un poder ejecutivo, y después se agregaría la idea del poder judicial. Entonces, esto va a funcionar como un sistema de pesos y contrapesos. Va a funcionar como un sistema en el cual lo importante es que ese poder tan grande que tiene el rey. Hay que señalar que Montesquieu, antes de escribir El espíritu de las leyes, escribió cartas persas, donde habla de las costumbres exageradas de la nobleza, y por eso, curiosamente, siendo un noble, es un crítico tanto de la vida de los nobles como desde luego del sistema político absolutista. Y por eso él establece pues esta idea que después prevalecerá con la idea del sistema de pesos y contrapesos en los tres poderes. El legislativo, que pone en primer lugar, es el primero, el que crea la ley, que no puede estar en un solo individuo, tiene que estar en un grupo. Después, acá por cierto, él va a corresponder los impuestos. Luego el poder ejecutivo, que es el que va a aplicar la ley, y finalmente el que va a resolver las controversias, el poder judicial. Estos poderes no deben de reunirse en un solo grupo o en una sola persona. Entonces, como vemos, estos autores van a tener una gran importancia. Vamos a dejarlo aquí, y en la próxima parte vamos a hablar ya de Rousseau.